Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. Queridos amigos, a veces el tema de los pecados estriba en que ni siquiera somos conscientes, ¿verdad?, de tener una mala tendencia hacia un pecado concreto. Hoy vamos a hablar de la avaricia. ¿Quién reconoce que es avaro? Ahí dejamos la pregunta porque tenemos otras bien concretas para que las responda el padre Antonio Ruiz, misionero, al cual le agradecemos siempre mucho que esté aquí con nosotros. Bienvenido, padre Antonio. Muchas gracias una vez más. Bueno, queremos dar las gracias también a nuestro nuevo jefe técnico que está aquí con nosotros, Carlos Quequesana. Y nos vamos con la primera pregunta. Padre, ¿qué es la avaricia? La avaricia es el deseo desordenado e inmoderado de poseer bienes, un apetito que se opone a la liberalidad, a la virtud de la liberalidad. Entonces es amor desordenado de las riquezas que engendra, dice el Catecismo de San Pío V, Catecismo romano, decía que es el amor desordenado de las riquezas que engendra robos, usura y otros males sociales. Entonces es este deseo desordenado de cosas exteriores, de riquezas o de cualquier cosa que podamos ver en la sociedad. Y nos vamos con la segunda pregunta, aunque usted casi ya la ha respondido. La avaricia entonces no solo se refiere al dinero. La avaricia es el deseo desordenado de poseer bienes exteriores en general, riqueza, honores, poder, posesión, todo aquello que me esclaviza el corazón y se opone a esta liberalidad de la caridad. Eso, las señales para saber cuándo es avaricia, lo que yo tengo, lo que me está tentando o donde estoy caído, son señales como, por ejemplo, ocultar, el ocultamiento de recursos. Yo tengo esto, pero no se lo digo a los demás, porque si no ellos, entonces para que sea yo, para yo más, mejor o el único, ¿no? El miedo a extremo a perder los bienes, las cosas que no se me pierdan, que no me las quiten, que no. Entonces es un miedo extremo. Una cosa es la cosa prudente, yo necesito para vivir. No quiero que me estén robando lo que yo tengo. Pero otra cosa es ya poner una serie de sistemas, alarmas, cosas, para controlarlo todo, que no me falte nada. Explotación de otros, por ejemplo, por el lujo, el lucro. Yo quiero tener y entonces a este le voy a pagar menos, voy a hacer esto. Y entonces es la explotación de los demás. Y otro de los signos bien claros que uno está, el gusano de la avaricia se ha metido ya en el corazón, la indiferencia ante la pobreza. Lo demás me da igual, lo que importa soy yo, que yo tenga y tengo ansiedad de tener más, deseo de tener más. Esto es lo que nos dice la avaricia, por eso no es solo el dinero, son cosas materiales, son también honores, son ese siempre yo, primero yo y por último yo. Sin embargo, vemos muy bien con esta explicación, padre, que aunque forma parte del egoísmo, sin embargo es muy concreto el vicio de la avaricia. Observando, padre, agarrándome a esto último que ha dicho, de la indiferencia ante la pobreza de otros, observando la indiferencia de los países ricos ante el hambre y enfermedades que aquejan tantas regiones de la tierra, nos podemos preguntar, ¿no existe acaso una avaricia también, no solo personal, sino una avaricia de familia, o una avaricia de grupo, o
O sea, es decir, una avaricia colectiva. La doctrina social de la Iglesia y la doctrina moral reconoce también esa dimensión colectiva o estructural. Es decir, los egoístas también reconocen que el otro también lo es. Y entonces puede ver que con los dos podemos ganar más. Excluyendo a los demás, si nos ayudamos mutuamente. Hoy vemos que hay algunos matrimonios que son solamente por conveniencia. Entonces, no voy al matrimonio por el amor a la persona, sino por lo que me da. Yo voy en esta avaricia de voy a tener más con esta persona que con aquella, porque es hija de una familia, porque tiene tal empleo, tal cosa, entonces me va a convenir mucho. Entonces ya empieza a ser familiar, luego puedo hacerlo social y puedo, la avaricia también, diríamos, estructural de un pueblo, de una empresa o de una nación. Es decir, excluimos a los demás, yo quiero quedarme, le robo a los demás sus recursos naturales. Eso se ve por las estructuras de pecado, las estructuras, es decir, las leyes, cómo está hecha la sociedad, esa ciudad, esa empresa o esa nación. Cuando ya se ha estructurado hasta niveles nacionales, yo soy el que tengo derecho de todas las materias primas, quiero que los demás no las exploten y pongo leyes internacionales y hago toda serie de cosas para que los demás no exploten sus bienes naturales. Pero luego tengo que ser yo el único y hago leyes. Eso, bancos, por ejemplo, ¿no? Pues ya ellos manejan todo, tienen, y uno lo ve, aquí hay leyes, aquí en España, por ejemplo, si tú tienes un departamento, un piso, vivas o no vivas, le saques o no le saques, tú tienes que pagar una serie de impuestos. Cuando el banco se apodera porque no has pagado, eximen al banco de pagar impuestos. Entonces uno dice, pero a ver, esto no hay derecho. Si es Pues el no, banco... no es lógico, ¿no? No es lógico que sea igual que yo. Si él es el mismo propietario como yo, pues entonces que haga lo mismo que yo. Ah, no, pero como es el banco, ya no paga un montón de cosas. Hasta que no lo venda. Cuando lo vendes, ya tú eres el que lo pagas. Uh-huh. Entonces, estas son las estructuras, el vicio ya social. Ya no soy yo. Somos que nos hemos hecho la avaricia que viene por la clase. Yo soy clase superior que los demás y yo tengo que tener lo mejor y yo tengo el derecho y hago leyes. Es el pecado social. Ciertamente, no solamente el pecado afecta a la persona, también a la sociedad, la familia, sociedad familiar, a la empresarial, diríamos, la región o demás. Eso se ve, esas disputas entre regiones, como en un mismo país, en un mismo pueblo, y empezamos a dividir, y esta región tiene sus cosas y excluye a los otros, y empezamos a sentirnos superiores porque tengo más riqueza, cuido las cosas y me enriquezco a base de simplemente ser, tener y demás. Cuando ya es la nación, es esa estructura de pecado que no solamente la avaricia como el deseo desordenado de la persona, sino del grupo. Claro que hay pecado social de una familia, la empresa o sociedad, de la avaricia. Uh-huh. Padre Antonio, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura, la Biblia, sobre este vicio, aunque a veces sin nombrarlo, pero por lo que usted está diciendo, los profetas hablaron muchísimo de esto? Y el gran profeta, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Empecemos por Jesús. Claro. En San Lucas, por ejemplo, capítulo 12, versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Jesús aquí vincula la avaricia con la pérdida de la vida verdadera, la vida eterna, y con la idolatría del tener. O sea, la avaricia te lleva unas consecuencias y una actitud. Entonces, la actitud es diríamos,
a la idolatría, a adorar los bienes, ¿no? Consecuencia, perder la vida eterna. Es que te condenas por el amor desordenado a las riquezas. No podemos servir a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios y al dinero. Entonces, San Pablo presenta como camino a la ruina, fíjese, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas. Primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 9. La avaricia conduce a la corrupción y a la perdición moral. A veces vemos esto, las personas que tienen esa avaricia y quieren tener y viven en una miseria y en enfermedades y en toda clase de carencias, pero porque quieren acumular desordenadamente bienes para tenerlos, pero no para usarlos. Entonces, no los usan ni para su salud, ni para su bienestar decente. O sea, todos tenemos que buscamos naturalmente un modo decente de vivir mejor. Hasta un límite, eso es honesto, es correcto y es bueno. El que ya se priva de lo necesario para acumular riqueza es una evidente corrupción de avaricia. Por eso, aquí es donde tenemos que examinarnos, ¿no? ¿Qué es lo que, primero, estoy cayendo en la idolatría del tener? Quiero tenerlo todo, lo mejor y Lo último. yo para mí y yo tener la codicia que lleva a la ruina. A veces es empezar a tener y acumular cosas y demás que te lleva a la ruina porque pierdes, ¿no? Todo solamente por la ambición del tener más, arriesgas y pierdes, ¿no? La avaricia rompe la paz familiar y la social. Otra de las cosas que vemos de la avaricia es cómo causa toda clase de disputas. Entonces, yo no sé si ahí hay avaricia o no, pero si veo que discuten por el dinero constantemente, ya tengo un signo evidente de que la avaricia está carcomiendo el corazón, la convivencia de la familia, del grupo, de la empresa, de la sociedad, de la ciudad o del país o del continente, ¿no? O sea, podemos ir avanzando y por eso vemos tantas guerras, luchas, problemas que ha roto la paz y la armonía. Hemos hablado hasta ahora de... Usted nos ponía ejemplos de las palabras de Jesús. No sé si también quiere... podríamos recordar, como le comentábamos, en el Antiguo Testamento ya comienza, y cómo el Señor pone remedio a la avaricia en esa formación del pueblo elegido, por ejemplo, con el año sabático, ¿no? Para frenar la avaricia, decir, bueno, pues mirad, cada tantos años vais a dejar la tierra en barbecho, la tierra descansar. Ahí tiene una. Esa es muy buena, ciertamente, el libro de los Proverbios es... Los libros sapienciales sobre el apego, ahí tienen muchos textos donde va hablando y comentando que pone los dos casos, la pereza y la avaricia, ¿no? Tanto la pereza, pues el que tiene el campo, que no hace nada, que todas las cosas, etcétera. Como una negligencia de que no le interesa enriquecerse. Pero la avaricia como causa todas esas discordias y rupturas entre la familia. Por eso el libro del Eclesiastés, por ejemplo, dice que el dinero, el amor al dinero es insaciable, la búsqueda de la riqueza como fin último, que además es vano. Vanidad de vanidades, todo vanidad. Es que tenemos tantos libros, los sapienciales y los proféticos en la Sagrada Escritura. Un ejemplo bien claro es el Cusí, me parece que se llamaba, el siervo del profeta Eliseo. Cuando viene es el general del ejército sirio que tiene lepra
que han tomado una esclava, una israelita, y la lleva a servir a su señora. Esta empieza a servir a la señora, pero ve que el otro es el leproso. Y le comenta a la señora, ay, si mi señor fuese al profeta de Samaria, lo curaría de su lepra. Claro, ella lo primero, claro, el esposo está leproso, pues, oye, mira que la esclava ha dicho esto. Y él dice, uy, pues entonces se va al rey de Siria y le dice que la esclava ha dicho esto. Y dice, ven, que te voy a dar una carta para que vayas y entonces te cure. Lo manda y lo manda con unos regalos, oro, riquezas. Y entonces se presenta ante el profeta con sus arcas de riqueza y el profeta ni sale a recibirlo. Manda al siervo, al cuzí. Sí, Gehazi. Gehazi. Es que tiene un nombre un poquito original. Y lo manda que le diga, mira, que dice el profeta que te vayas al río y que te laves 7 veces y te vas a curar. Se enfadó mucho y entonces... ¿Por qué se enfadó, padre? ¿Cómo? Que si también nosotros tenemos ríos mejores que yo me podía bañar. La soberbia. Entonces, aquí vemos la soberbia. No tiene esa avaricia que sí va a tener el Gaucí pero tiene la soberbia. Entonces muestra su soberbia, pero sus jefes, sus generales, pero hombre, si has venido hasta aquí, si bañarte y si con eso te curas porque vas a perder la oportunidad, le convencen, se deja convencer, se baña y se cura. Y entonces viene otra vez al profeta y le trae los regalos. Y el profeta va y le dice a su criado, Eliseo le dice, nada, que se lo lleve, que no deje nada, yo no quiero nada de eso. Porque él no lo curaba por dinero, sino que lo curaba por el poder de Dios y nada más. Exactamente. Entonces, el sirviente, viendo aquellos oro y riqueza, cómo brillaba la avaricia. ¿Cómo hace mi señor esto? Podíamos tener. Entonces, le ha dicho que no, pero le muerde la avaricia y dice, no, yo tengo que quedarme con algo. Y entonces sale corriendo detrás para que no le vea el profeta. La verdad es que el siervo no sé por qué piensa esas cosas, dado que ya sabe que su profeta ve las cosas sin estar presente. Él está ahí encerrado en oración, mira, a tal cosa, llama a fulanito que está en tal sitio, ve las cosas. Entonces, ¿cómo se atrevió sabiendo que se iba a enterar su amo? Ahí está, ve, el deseo desordenado de riqueza, sí, la avaricia. Desordena mucho. Hace que ya se olvide hasta de que es un profeta al que sirve. Y se va, oye, mira, que el profeta, y ahora miente, ¿no? A la avaricia, por eso es un pecado capital, porque lleva muchos otros pecados. Yo por avaricia, miento. ¿Cómo voy a hacer? Mentir, la injusticia, el robo, y ya se van multiplicando, falta de caridad, ¿no? Entonces va y miente. ¿Qué ha dicho el profeta? Que me dejan solamente un poquito. El otro, pero si yo se lo doy todo. No, solamente esto. Y agarra unas piezas de oro y se las guarda. Nada más que esto, ya está. Y viene escondiendo el oro. Y cuando llega delante del profeta, el profeta le sale, ¿te has quedado con el oro? Te quedas también con la lepra. Y en el tomar el oro, ¿ve? El pecado de la avaricia le trajo la enfermedad. Y por ahí le llegó la lepra. Claro que este es un ejemplo gráfico maravilloso como nos los pone la Sagrada Escritura, con imagen y color. Pero normalmente en nuestra vida no vemos ninguna lepra cuando somos avaros. Entonces, ¿por qué, Padre Antonio, la avaricia hace daño al alma? Porque ya que es una cosa material, uno podría pensar, pero esto no toca al alma. Y después de todo me lo he ganado con mi dinero. ¿Por qué la avaricia estropea mi relación con Dios? Estropea mi relación con Dios porque es el deseo desmedido de poseer. Eso es un vicio. Como vicio, primero, hace que mi polo de atención, en vez de estar
en las cosas espirituales, sobrenaturales, la vida eterna, la gloria de Dios, el amor, la caridad, se vuelque en las cosas materiales. Entonces, ese deseo de cosas materiales no lo fustiga, no lo condena la Sagrada Escritura ni nuestro Señor, pero sí cuando es desordenado. Ese desorden va a traer, deja la oración, deja, como hemos dicho con el siervo del profeta Eliseo, que lo que hizo, mentir. Y ya, cuando empezamos a mentir, ya la vida espiritual cae. Y claro, si tengo que ocultar, si tengo un deseo desmedido, le doy tiempo, pensar, amor, la avaricia trae ese vicio del apetito racional que se opone a la liberalidad. Voy a faltar a la caridad con muchas personas, no solamente la generosidad, sino también la justicia. No es solo un defecto práctico, sino una desordenada inclinación del corazón. Es lo que llamamos, perdone padre, en un lenguaje coloquial, una persona agarrada, una persona mezquina, que como usted decía en un momento, por eso es algo muy cotidiano. A la hora de pagar, por ejemplo, a un empleado le va a dar lo mínimo y va a ser injusto. Exactamente. Eso al Señor no le agrada nada y lo dice en la Sagrada Escritura. Por eso se convierte en idolatría, desordena el corazón, endurece la voluntad, la avaricia, genera ese egoísmo, esa intensidad en la necesidad de tener lo de los demás y de rechazar lo que es la caridad, el hacer el bien. Favorece otros pecados, como hemos dicho, el fraude, la mentira, la injusticia, la usura, el robo, todo es un conjunto porque... Y claro, cuando ya me va inclinando, aquella pasión desordenada, perdí el freno de muchas cosas. Y por eso voy a ir cada vez peor, con lo cual la misma oración, los sacramentos, pues ya uno empieza a no querer confesarse, porque es que si tengo que devolverlo, es que me va a decir que no lo haga más, es que, y ya callo, miento, no me confieso bien, no puedo acercarme a Dios porque solamente me acerco por interés, pedirle ganar más, tener más. Pero si la conciencia me empieza a acusar, ya mejor no entro a la iglesia siquiera para que no me reclame el Señor, para que no me diga nada, ¿no? Rompe la libertad interior, esa libertad del Hijo de Dios de buscar a Dios con esa confianza de que es Dios el que me ama, yo le amo, y la generosidad en mi trato y amor a Dios. Por eso entorpece el corazón, las consecuencias espirituales, estamos diciendo, interfiere la oración. Ya cada vez hago menos, la hago peor, ¿no? Y más mecánica, ya no es una oración de comunión con el Señor, sino estoy acostumbrado, digo las cosas y ni pienso en ello. Es un obstáculo a la gracia. La avaricia rompe la comunicación de amor con Dios y ya no escucho lo que Dios me dice, impide el arrepentimiento y la reparación. Cuando yo robé, pero ahora, ¿cómo voy a devolverlo? ¿Cómo digo que lo he robado? Van a decir de mí, me van a acusar, y ya me siento, bueno, pues no me confieso o empiezo. Eso se nota en la confesión. Cuando empezamos a echarle la culpa a los demás de lo que nosotros hemos hecho. Este no se arrepiente y encima quiere quedarse en paz porque eso le molesta, todavía tiene suficiente conciencia. Es decir, la voz de Dios sigue gritando en su interior, pero a la vez no está arrepentido, no quiere cambiar y no quiere reconocer que lo está haciendo mal. Por eso rompe también, son obstáculos para la gracia, rompe la caridad, el amor a Dios y al prójimo, y ya con esto acusa a los demás, lo que él hace, la avaricia, y como el ladrón piensa que todos son de su misma condición, y en el momento en que yo, es que este me quiere quitar, es que aquel no se quiere, es que este es una... y ya le echo la culpa a los demás de lo que yo tengo. Y crece ese orgullo y autosuficiencia.
Bueno, padre, realmente el tema da para muchísimo, por eso lo invito a ser, no a ser avaro, no, lo invito a seguir en otro programa subsiguiente. Ya estoy pensando otras preguntas para seguir hablando de esto. ¿Verdad que ustedes tampoco se lo habían planteado a tantos males que lleva la avaricia? Bueno, vamos a pedirle la bendición, padre, y le damos las gracias por habernos ayudado a reflexionar. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.